A algunos de mis pacientes yo les digo que su solución y su remedio psicológico es la decapitación. ¿Qué te parece, no? Porque de esta manera provoco como un impacto, ¿no? Yo muchas veces en terapia actúo de esta manera, ¿no? Hago algo un poquito teatral o intento provocar un impacto fuerte para que así el mensaje pueda llegar al inconsciente y dejar una huella. Porque hay que ir precisamente más allá de lo consciente y de la razón limitada, o más allá de la mente. Una de las cosas en que una vez más coinciden todas las tradiciones espirituales es que hay que pensar sin mente, ¿no? Esta especie de paradoja, o ir más allá de la mente. Yo creo, precisamente, estoy haciendo una reflexión sobre esto, que por esto mismo nos gustan las películas de miedo, o el cine de terror, o las historias de miedo, ¿no? ¿Cómo es posible que a un mamífero que está en el planeta le guste pasar miedo? Porque estamos como tan llenos de mente y tan hartos de estar continuamente metidos en lo que hemos llamado a veces radio ego, ¿no? En esta difusión continua de, bueno, pues nada, estoy aquí, por ejemplo, estoy aquí, este extraño vídeo con las barbas en el micrófono, ¿no? Que cuando nos asustamos durante un momento, la mente se para y estamos en el cuerpo, ¿no? Hay una sensación a lo mejor como de que se nos congelan los huesos, ¿no? De que viene como un latigazo eléctrico y te quedas asustado y entonces la mente se apaga, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que pensar desde el miedo, sino todo lo contrario. Hay que pensar desde el corazón, porque como se decía tradicionalmente en la Edad Media y también en la tradición sufí, el verdadero órgano del intelecto es el corazón. A ver qué tienes que decirnos, Marta, con esta especie de introducción. Me gusta mucho este tema porque es el tema que me ocupó durante todos mis años de universidad y durante el doctorado, en realidad. Es el tema como que me tuvo obsesionada durante mucho tiempo. Voy a contar un poco lo experiencial para ver si así nos colocamos en su sitio, ¿no? Claro, yo me di cuenta de que cuando estudiaba en la universidad y cuando bueno, incluso antes, casi todo se centraba en el conocimiento, un conocimiento de tipo intelectual que tenía sus raíces en la Ilustración, en todo ese espíritu enciclopédico de separar, compartimentar, discernir. Todas esas palabras nos llevan siempre a la división o a la lucha. Y claro, también está bien porque es parte de lo humano, la separación y la disección, y tenía que ver con el conocimiento. Pero para mí no calmaba mi sed. Yo tenía una sed pues hacia lo espiritual muy fuerte, y aunque como me gustaba mucho estudiar, intenté calmarla mediante el conocimiento, no había manera de que eso se calmara. Y entonces poco a poco empecé a encontrar, en la universidad lo que me encontré fue con las teorías del imaginario y con el círculo de Eranos. El círculo de Eranos, estudié también un poco teorías postcoloniales, pero en el círculo de Eranos eran una serie de intelectuales de diferentes ramas, había psicólogos, filósofos, historiadores de las religiones, que se reunían una vez al año, en agosto, en el lago Maggiore de Suiza, en lo que llamaron el Círculo de Eranos. Tomaban como maestro a Carl Gustav Jung, era como el pionero y para ellos era su maestro, y lo que hacían era tender puentes entre Oriente y Occidente e intentar tender puentes entre los términos opuestos, porque se habían dado cuenta de que el cientificismo exagerado de Occidente y de que esa obsesión por el conocimiento que separa en Occidente para ellos nos había llevado a la guerra mundial. Empezaron a reunirse en los años 30 entre las dos guerras mundiales, entre la primera y la segunda, y para ellos esto había sido catastrófico para Europa. Entonces intentaban buscar una solución. ¿Cómo? Considerando que Oriente no tenía algo que colonizar, sino algo que enseñar, estando dispuestos a no enseñar a Occidente, sino a escuchar, no enseñar a Oriente, sino a escuchar de Oriente. Y a partir de ahí, muchos de ellos desarrollaron lo que se llamó, o intentaron regresar al conocimiento del corazón. Cada uno lo hizo de una manera distinta, pero ¿qué es lo que venían a decir? Venían a decir que había algo más que el conocimiento mental, tal y como se concibe la mente en Occidente. Había algo más, y ese algo más era capaz de captar lo trascendente en lo cotidiano, era capaz de captar, de tender puentes continuamente entre términos opuestos, y era capaz de visibilizar una unidad más allá de toda la multiplicidad. Entonces estas intuiciones que empezaron a tener teóricos como Mircea Eliade, que vino como a recuperar la función del mito y no como una simple quimera del pasado,
James Hillman, que es un psicólogo estadounidense, Enrique Orbán, el estudioso de los místicos iraníes y del propio Ibn Arabi, y tantos otros. Y venían a decir justo eso, que el corazón era el órgano supremo de comprensión humana y que el corazón no venía a traer conocimiento, tal y como se concebía en este mundo como enciclopedista ilustrado, sino que venía a aportar sabiduría, que es un paso mucho más allá del conocimiento. Podríamos decir entonces que la razón o la cabeza divide, y eso llevado al límite sería como una confrontación o una guerra entre dos opuestos irreconciliables que no pueden más que confrontar uno contra otro, y el corazón une y unifica, y llevado al límite pues llevaría como a una unidad en que todo lo comprende, o todo es abrazado, o todo puede caber, ¿no? Todo se puede ir como integrando, ¿no? El corazón integra y la cabeza desintegra, ¿no? El corazón es síntesis y la cabeza análisis, ¿no? Podríamos decir algo así. Hay un libro en esta línea que venía yo hablando antes de la decapitación, que Harvin, no recuerdo el autor ahora mismo, que se llama Vivir sin cabeza, y que parte de una especie de intuición vivencial, de experiencia que tuvo el autor cuando se dio cuenta de que él, como todos nosotros, carecía de cabeza. Entonces él empezó a mirar de una manera fenomenológica, es decir, pegándose totalmente a la experiencia empírica de su propia percepción, empezó a mirarse a sí mismo y se dio cuenta de que él tenía piernas, de que él tenía manos, de que él tenía brazos, pero no tenía cabeza, ¿no? Y entonces en el lugar donde debería estar la cabeza estaba el universo entero, ¿no? Él decía que estaba, cuando le pasaba esto, en unas grandes cumbres montañosas, no recuerdo, en el Himalaya, por ejemplo, o en los Alpes, ¿no? Entonces decía, yo cuando buscaba mi cabeza lo que encontraba eran las montañas y el cielo y los pájaros, entonces me di cuenta que el universo entero estaba en el lugar de mi cabeza. Yo había creído que vivía con cabeza, pero no era más que una creencia, digamos, un mero, ¿no? una mera creencia en el peor sentido del término, ¿no? Porque en la experiencia no tengo cabeza. Entonces él hacía un ejercicio que decía, señalaros así a vosotros mismos, no al lugar donde crees que tienes la cabeza, ¿no? Señálate así y verás que estás señalando ¿a qué? A una especie de nada que contiene todo, incluso el dedo que señala, ¿no? Muy interesante como experiencia, ¿no? Para, digamos, dar la vuelta a las cosas y a nuestra experiencia cotidiana. Y él decía, no, yo a veces tengo sensaciones de frío o de calor o un ligero cosquilleo, pero nada de eso es una cabeza, ¿no? Son simplemente sensaciones que ocurren en un espacio que yo no sé cuál es, ¿no? E incluso si me miro a un espejo, yo puedo ver una cabeza de alguien reflejada, ¿no? Pero nunca puedo ver mi propia cabeza, ¿no? Porque es al lugar aquel desde el que veo, ¿no? Sería como obtener esta experiencia, por decirlo así, como del sujeto trascendente, ¿no? El sujeto que es capaz de todo objeto, por lo cual nada que caiga en nuestro campo de experiencia es aquello que somos, porque nosotros somos aquel que a lo que eso es a su través o algo así, ¿no? El ojo que puede verlo todo menos a sí mismo, ¿no? Eso sería. Y ese ojo es el corazón. Y además desde el conocimiento del corazón todo nutre, porque como todo está conectado entre sí, todo viene a decirnos algo importante. Yo esto lo veo también mucho en el instituto. Para mí el sistema educativo, no sé cómo explicarlo, va cada vez a peor, pero no es un problema ni de los alumnos, ni de los padres, ni del gobierno concreto, es un problema de todo el sistema, es un problema general que lo que refleja es que estamos haciendo algo muy mal. Y para mí tiene que ver sobre todo, claro, tú te das cuenta de que los chicos aprenden mucho menos de lo que aprendíamos hace 20 años. Y hace 20 años aprendíamos menos de lo que aprendía mi abuelo, que estudió solo 2 años en la escuela, pero con 2 años en la escuela le sirvió casi como un doctorado hoy en día. Esto... ¿Y por qué? ¿Pero por qué ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque se han compartimentado tanto los conocimientos y se han separado tanto de una concepción unitaria de lo real que ya ni siquiera la memoria se activa por mucho tiempo, porque la memoria se ha desconectado también de eso, ¿no? Y la memoria necesita, para estar fuerte y para poder sostenerse durante tiempo, la memoria también necesita de este ejercicio de la unidad. Si no, los conocimientos vienen y se van. Claro, vienen, haces el examen, apruebas y se van, porque no te dicen nada para tu vida, no están conectados con tu vida. ¿Y qué sería el conocimiento del corazón? Sería como lo contrario, es la capacidad de ver en los sucesos del tiempo lo eterno, la capacidad de ver en el río que fluye el manantial, la capacidad de ver en lo que parece accesorio o lo que parece anecdótico, de ver lo esencial, la capacidad de captar en las personas que aparecen en tu vida a lo divino, y la capacidad de ver
en todo, o de intuir en todo aquello que no tiene, que nunca se mueve, ¿no? Que es eterno, que es la todo, belleza, el todo. En todo, en todo. Y claro, si tú conoces desde ahí, si tú empiezas a conocer desde ahí, teníamos un hermano sufí que no quería estudiar y entonces lo mandaron a una madrasa, creo que en Marruecos, me parece, a estudiar Corán durante unos años, y cuando volvió acabó el instituto con mucho éxito. ¿Por qué? Porque lo otro le había dado la solidez de alma suficiente como para luego poder ir encajando los conocimientos parciales con una visión de lo absoluto y con un sentido, ¿no? Esa es la... es necesario, claro. Es decir, si no, nos vamos a pique. El síntoma sería el TDAH, ¿no? Como el síntoma de una sociedad que ya es solo cabeza y en cierta manera también solo estómago y nada de corazón, sería como una especie de incapacidad crónica a nivel social, no solo ya en casos individuales, de estar demasiado tiempo prestando atención a una misma cosa. Y esa atención es también el alimento del corazón y de la sabiduría, porque la sabiduría siempre parte de un silencio previo para volver a un silencio, y entre medias tiene que ir como rumiando, masticando o digiriendo muy lentamente, siempre a fuego lento, esos conocimientos para que vayan casando e integrándose en el puzzle. Si simplemente los tengo cogidos con alfileres para, por ejemplo, como dices tú, para hacer un examen, entonces mi corazón se convierte como en la pizarra mágica, ¿no? Que puedo escribir un montón de cosas y lo borro para el siguiente examen, escribo y lo vuelvo a borrar para el siguiente examen. Y el conocimiento del corazón es lo contrario, algo que deja una huella, digamos, a largo plazo, yo casi diría eterna, en el corazón. De hecho, es muy interesante que la Tariqa Naqshbandi, precisamente Naqshbandi significa algo así como los que están dejando una huella, ¿no? En el corazón, ¿no? ¿Cómo era esto? Los orfebres, ¿no? Sí, del corazón, sí. Como lo que es como cuando una plancha, ¿no? Deja como una firma, ¿no? Imprime una firma en el corazón, ¿no? Porque de lo que se trata en la Tariqa Naqshbandi, que solo es un ejemplo, no quiero vender nada, en lo que se trata en la Tariqa Naqshbandi es de intentar estar como en cualquier grupo sufí, intentar estar en el recuerdo permanente de la divinidad hasta que ese recuerdo se imprima en el corazón y entonces ya ocurra por sí mismo, ¿no? Y cada vez que el corazón lata, y no vivas nada como separado del sentido. Y no vivas nada como separado. Claro, exacto. Todo está vuelto hacia la unidad porque la unidad última es la unidad divina. Y si no está todo encajado o conectado con esa unidad, se disuelve o se diluye en nada, ¿no? Y eso es lo que en el sufismo se llama el gafla, que sería el despiste o la desatención, por contrario al dhikr, que sería la concentración o la atención. Y este mundo sería el mundo del gafla, ¿no? El mundo del TDAH, que es casi lo mismo. Podríamos hacer uno sobre el TDAH, el próximo, ¿te parece? Sí, un vídeo sobre TDAH, me da un montón de miedo, pero lo vamos a intentar. De momento vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos. Ya lo estamos diciendo desde algún otro vídeo. Por favor, os animamos a que veáis el vídeo hasta el final y voy a intentar poner siempre en el último momento del vídeo algo divertido o interesante para animaros a llegar hasta el final, porque esto, al parecer, el YouTube, los algoritmos que tiene para posicionar los vídeos, nos lo premia. Así que muchas gracias, bendiciones. Por favor, suscribiros, que nos ayudáis mucho si lo tenéis a bien, o compartir el vídeo en redes sociales y darle a like, dejar comentarios, intentaremos sacar vídeos sobre aquellos comentarios que dejéis. Muchas gracias de nuevo y bendiciones. La contribución de Omar, increíble, alucinante, al vídeo. ¿Nos lo explicas?